Quiero daros la bienvenida de nuevo al canal. Ya sabéis que en estas últimas semanas se está viendo algunos cambios en el tema de redes sociales, en cuanto, bueno, pues información, a contenidos y cositas así, y evidentemente pues esto está afectando bastante al funcionamiento del canal, más algunas cosillas de mi vida que han ido cambiando en las últimas semanas. Y por alguna extraña razón, en estos días pasados sí que es verdad que ha habido gente que me ha preguntado por el tema de este cambio en la bio, en el cual me indico como historiador del arte y la cultura pop, que al final pues no deja de ser mi formación académica. Eso, y que además he ido hablando últimamente con gente como Puto Miquel o como Alba Cecol, que os intentaré dejar por aquí arriba sus canales porque la verdad es que me parecen súper chulos, que también se dedican al mundo de la divulgación en relación con todo el contenido de lo que es historia del arte, humanidades, y la verdad es que, bueno, me apetecía dar un enfoque sobre algunas cuestiones que he ido tratando en el canal últimamente. Ya sabéis que estoy reorientando un poquito el contenido hacia cuestiones más culturales, hacia hacer pues un análisis más exhaustivo y hacer una explicación de la historia a través de algunos productos pues audiovisuales o de cómics o cositas similares, así que al final todo ello gira en torno al mundo del arte pop y la verdad es que, como digo, hay gente que todavía no sabe lo que es, así que si lo que os apetece saber es qué es el arte pop y por qué me dedico a estudiarlo y cuál es mi enfoque sobre ello, definitivamente este es vuestro vídeo. Esto de pegarme varias semanas sin grabar pasa factura, ¿eh? No me quiero enrollar mucho al principio porque voy a dejar para el final pues un poquito por qué me dedico a ello, cuál es el enfoque que le doy a todos estos temas, y si habéis visto los últimos vídeos del canal pues ya sabréis más o menos cuál es la línea temática en la que me suelo mover. Así que con todo esto nos vamos a centrar mucho más, como digo, en lo que es el concepto de la cultura pop, del arte pop, cómo se desarrolla, cómo, pues bueno, más o menos se ha ido enfocando a lo largo de la historia, aunque la verdad es que desde los orígenes tampoco es que haya variado una burrada. De hecho, casi diría que ha cambiado más en cuanto a formatos que en cuanto a concepto. El caso es que vamos a meternos en la harina y a nivel histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis, del 39 al 45, en los años 50 y 60 la sociedad estaba sufriendo un cambio brutal y evidentemente en contexto europeo y en contexto norteamericano también un poquito como grandes damnificados de todo este contexto de la Segunda Guerra Mundial junto a Japón, aunque eso ya es otra movida completamente distinta. El arte empezó a cambiar también con la sociedad y bueno, pues ya habíamos empezado un poquito a reponernos de todo este periodo de austeridad que había venido con todo el conflicto bélico y empezaron a llegar bienes de consumo, sobre todo desde Estados Unidos. El concepto norteamericano va a estar súper presente en todo lo que es el tema del arte pop, y a través de la publicidad, a través del cómic, a través del cine, a través de la televisión, se empezaron a vender, digamos que nuevos modelos de vida, se empezaron a vender diseños muy atractivos, todo ya a través como de un lenguaje de confianza, de esperanza en la sociedad, que digamos que lo que prometiera un poquito eliminar las clases, todo esto muy entre comillas, y también el hecho de dar nuevas oportunidades, en fin, muy rollo American Way of Life, que todo ello además vino también muy de mano del mundo de la moda, que al final pues durante el siglo XIX y principios del XX era como una forma de marcar estatus. Ya sabéis que a día de hoy estas cosas, aunque sí que se mantienen, no son tan evidentes, y es que durante los años 20 personas como Coco Chanel pues bueno, intentaron romper un poquito la escala, ¿no? Esta escala de valores que había a través del mundo del tejido. Esto además tendría también su repercusión en el mundo de la moda, como os estoy comentando, porque por aquel entonces digamos que el epicentro estaba en Europa, ¿no? En Francia concretamente y mucho más específicamente en París, y al igual que este mundo del mercado del arte pasaría completamente al otro lado del océano para centrarse en Nueva York. En el campo del arte mucho más a nivel pictórico, porque bueno, ya vais a ver que va a ser, digamos, el germen de todo este concepto del arte pop, aunque luego se irá pasando a temas como la escultura. El primer hecho que marcó este cambio, digamos que fue una especie de eclipse de lo que es el arte abstracto, de ese impresionismo abstracto de mano de personajes como Jackson Pollock, todo ello en beneficio de un arte que ya estaba siendo emergente hacia principios de los años 60, como es el arte pop. Y es que digamos que el principio de esta etiqueta se podría marcar en 1962, no es exactamente así porque bueno, ya hay obras precursoras y todas estas cosillas, pero bueno, la que rompe la gran barrera es la obra Blam de Roy Lichtenstein, la cual pues posiblemente conozcáis porque ha sido repetida en 80.000 sitios, y es que lo que consigue es romper esa barrera de lo académico, esa barrera del arte elevado, esa barrera pues bueno, del arte aurático, que sí que estaba de mano, como digo, de ese impresionismo abstracto, y lo que hace es conseguir algo
totalmente figurativo, salirse de esa academia, salirse de esos contextos y llevarlo hacia algo como mucho más cotidiano, ya que al final esta pintura lo que hace es ni más ni menos que recordarnos al formato de una viñeta de cómic, algo totalmente cotidiano para la sociedad de la época. Y de esta forma lo que hace Lichtenstein es coger ese arte más tradicional, ese arte pictórico, como más museístico, que hasta entonces, pues bueno, aunque fuera abstracto, sí que es verdad que tenía como ese carácter mucho más distante a lo que es la sociedad general, y le incluye cuestiones de diseño gráfico, diseño publicitario, tipografías, en fin. Pero tampoco nos vengamos demasiado arriba, porque apenas unas décadas antes, no olvidemos que estamos a mediados del siglo XX, teníamos todo ese tema de las vanguardias que al principio habían sido como rechazadas, o por lo menos los propios autores lo sentían como algo de rechazo hacia el mundo de la academia, incluso muy poquito antes, algo que a día de hoy ya tenemos como totalmente metido en la cabeza, como son conceptos como el impresionismo, como el tema de la hermandad prerrafaelita, en fin, tipos de arte un poquito más clásicos, seguían generando debate, por lo cual, pues bueno, ya podéis ver que este enfrentamiento de lo que es el arte pop con lo que se tenía hasta ese momento era una cosa totalmente loca. Pero al fin y al cabo, pues no dejaban de ser obras de arte que yo creo que tampoco rompían demasiado lo que son los preceptos no escritos, esas reglas un poquito, digamos, de conocimiento más popular que se tiene sobre el tema del arte, al menos en contexto europeo, la pieza de arte como un objeto único, irreproducible, que tiene mucho trasfondo, en fin, pues una serie de cuestiones que a día de hoy, sinceramente, creo que seguimos teniendo en mente para hablar de algunos temas. Pero por el contrario, y en su beneficio, lo que tenía el arte pop era que lo que conseguía era darle herramientas a toda esa cantidad de historiadores, de críticos, de artistas que no terminaban de sentir afinidad o que no terminaban de comprender ese arte abstracto, como digo, que teníamos para por aquel entonces en Estados Unidos. Y repito que no me voy a poner a hablar de Jackson Pollock aquí, porque bueno, el hijo predilecto de Estados Unidos no se toca demasiado, pero mi opinión va un poquito en la línea de la de Antonio García Villarán, así que directamente os remito a él, que creo que explica perfectamente lo que significa este autor en ese contexto. La cosa es que frente a este mundo de la abstracción, frente a esta idea que ya se había como agarrado muy fuertemente a lo que es la mentalidad norteamericana y como digo ya se había trasladado todos estos centros hacia Estados Unidos, lo que hace el arte pop al final es algo muy básico en el mundo del arte, es el concepto, o por lo menos el precepto que yo veo como más tradicional y más fundamental para lo que es el mundo del arte, de la pintura, de la escultura, que es reflejar la puñetera realidad. Se olvida totalmente de estas cuestiones teóricas, de estos fundamentos tan reflexivos, tan sesudos que se tenían hasta entonces, y al final se dedica a representar, pues bueno, automóviles, tipografías, objetos del día a día como, pues yo que sé, latas de comida, como iconos de la cultura pop, temas de cine, temas de cómic, y es así como tenemos ejemplos como el de 1964 de la, bueno, pues esta escultura doble, digamos, de 2 latas de Valentine's Ale que hizo Jasper Johns, o en 1961 tenemos a David Hockney, que lo que hace es representar una caja de Tea Taifu en esa obra que él denomina Tea Painting in an Illusionistic Style, ahora sí por fin lo he podido decir bien, a lo cual le seguiría una segunda versión, una secuela, una nueva obra basada en la primera, en fin, no sé cómo decirlo, de este mismo año además, la cual se conoce como The Second Tea Painting, que bueno, pues siguiendo esta misma estela, lo que hace es coger esa misma caja de Tea Taifu, pero ya como que la desdibuja, ¿no? Como que la boceta. De esta forma, posiblemente Hockney, que era de ámbito británico, se convierte en algo así como lo que sería posteriormente Andy Warhol para el contexto norteamericano, que es algo que en realidad hasta la entrada del siglo XX, con todo el tema de las vanguardias, no había pasado demasiado con autores vivos, y bueno, de hecho también con casos como muy puntuales. La cosa es que para entonces en Londres, bueno, ya estaba establecido el Institute of Contemporary Arts, el Instituto de Artes Contemporáneos, donde teníamos una especie de grupo de investigación, de artistas, en fin, un poquito este contexto que estaba a medio camino entre lo teórico y lo práctico, que se conoce como el Independent Group, y que ya desde comienzos de los años 50, una década antes, había comenzado a introducir en sus bases teóricas este concepto del arte y la cultura de masas. También había empezado a meter todo este tema del objet trouvé, del ready-made, del arte encontrado, que, en fin, hay muchas cosas del arte contemporáneo que ya veis que no... mi cabeza no acaba de asumir. La cosa es que en 1957 Richard Hamilton, que posiblemente por nombre nos suene, pero posteriormente hablaremos de una de sus obras más icónicas y que yo creo que además es la mayor representación del arte pop de forma irónica, me atrevería a decir. El caso es que, como digo, este miembro fundador, este socio del Independent Group, llegó a definir en 1957 el arte pop de una forma que os voy a leer porque si no, no me acuerdo de nada, y lo definió, como digo, como popular, fugaz, prescindible, de bajo coste, producido en serie, joven, ingenioso, sexy, efectista, glamuroso y un gran
negocio. Lo de un gran negocio yo creo que va más en la línea del tema de la cultura de masas, pensando por ejemplo en temas de producción en serie, como es el tema del cine o el mundo del cómic, incluso el mundo del automóvil, el diseño gráfico publicitario, en fin. Porque hay que tener en cuenta que para ese año 57 todavía no era un concepto como súper extenso, no era excesivamente conocido, ni siquiera en los mundos del arte académico, como para poder elaborar una crítica o poder, pues bueno, darle unos parámetros al tema del arte pop, y que además, pues bueno, no muchos nombres, teniendo en cuenta esta separación del mundo académico y este acercamiento a lo más popular, pues como digo, muchos artistas todavía no se querían vincular con esta corriente de pensamiento, si lo queremos llamar así. Que también os digo que aquí Richard Hamilton lo dijo como de forma muy ingenua, pero todavía no sabía muy bien lo que se le iba a venir encima. Y es que un año antes, en 1956, había realizado una obra que voy a leer el título porque nunca me acuerdo de cómo es del tirón. Just what is it make today's home so different, so appealing? ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy en día sean tan diferentes y tan atractivos? Y aunque esta obra en sí tú la ves y realmente como que se cuela muy fácilmente dentro de estos parámetros que incluso él mismo había promovido dentro del arte pop, para mí no es una especie de culminación, como digo, de estos conceptos que él mismo estaba manejando, sino que en realidad es una crítica, ya no sé, constructiva, satírica, ácida, hacia lo que es la sociedad de consumo, concretamente de contexto estadounidense. Y es que al final, si vas analizando poco a poco todo lo que aparece en la imagen, en fin, tienes una cantidad de referencias brutales, porque aparece una Life Journal, aparece una portada de la revista Young Romance, tenemos una televisión Stromberg, tenemos, pues bueno, al fondo también un póster de la película del Cantor de Jazz, que es la primera película con sonido de la historia, que bueno, esto es muy entre comillas también, lo de la historia del cine es otro tema que ya trataremos posteriormente en otro momento. Que aquí hago el medio corte de spam para deciros 4 cosas. En primer lugar, que bueno, pues que suscribáis al canal, si os gusta el vídeo que le deis like, que lo compartéis, que le deis mucho amor del bueno, y que si tenéis cualquier idea o si cualquier cosita que voy lanzando aquí a lo largo del vídeo os apetece que lo trate futuramente en otros vídeos, pues que lo dejéis por aquí debajo en la caja de comentarios, que yo le echo un ojo a todos, intento responder y tomo nota de las ideas. Eso es así. El caso es que de esta forma esta obra concreta de Hamilton se convierte en una especie de cúmulo de lo que era más popular de esa cultura de masas en Estados Unidos, especialmente en el año 55, porque la verdad es que la mayoría de referencias van un poquito en esta línea, salvo algunas como la del Cantor de Jazz, y demuestra también esa relación más indirecta que había desde Reino Unido con todo el tema del arte pop, por lo menos concebido con Estados Unidos como epicentro de esta cultura de masas. Además, concretamente esta obra me sirve muy bien también para ejemplificar el hecho de que al final, pues bueno, era un collage, no era una pintura al uso, como sí que podemos ver en el caso de Blam. Y es que este primer arte pop de los años 50 y 60 se producía especialmente con técnicas tradicionales, como digo, pues bueno, de pintura más clásica, de temas de collage, recortes, en fin, que también iba un poquito en la línea de otras artes que estaban teniendo muchísimo auge en el momento, como pueda ser el arte de la performance o como pueda ser temas del land art, en fin. Esto no es algo que se haya abandonado en ese punto, sino que de hecho, pues bueno, ha ido evolucionando hasta tenerlo a día de hoy como algo ya completamente configurado. De hecho, yo creo que las referencias en cuanto a iconografía pop son una auténtica burrada en las obras de artistas contemporáneos. Como digo, no se ha abandonado aquí, sino que por ejemplo en los años 90 pues teníamos figuras como la de Jeff Koons, que ha hecho algunas esculturas basándose por ejemplo en animales realizados con globos, ha realizado también por ejemplo una escultura con, si no recuerdo mal, era una sirena y la pantera rosa. En fin, ya veis también que combinando este tipo de cosillas que al final pues sí que configuran la personalidad, el gusto estético, el desarrollo de estos artistas que a día de hoy todavía tenemos trabajando. Y aquí es donde voy a hablar un poquito de por qué me dedico a este tema, y yo creo que va a ser una especie de resumen de cómo ha funcionado el arte pop en los últimos 20 años. A día de hoy, y hablo a 2020, después de plena pandemia y viendo un poquito cómo ha funcionado todo esto, conceptos como el del cómic han demostrado ser un soporte absoluta y asquerosamente válido para todo lo que es el tema de la experimentación artística, sobre todo en cuanto al tema digital, porque bueno, a día de hoy, en cuanto a temas de ilustración y de desarrollo gráfico, es una auténtica burrada lo que se hace en digital. El videoarte ya no es simplemente una especie de obra que marca un hito en la historia del arte, sino que bueno, hemos pasado casi al efecto contrario, y esta es parte de la cosa que a mí más me llama la atención, y es que a través de películas tan sencillas como puedan ser el caso de Disney, se pueda narrar periodos históricos concretos y se sabe exactamente dónde hay que encontrar las pequeñas pistas, que de hecho, por cierto, os dejaré por aquí arriba algún vídeo, no sé exactamente cuál, supongo que el de La Bella y la Bestia, yo creo que es uno de los más evidentes. Y además, en cuanto al tema escultura, por ejemplo, para mí, de hecho, bueno, tenéis aquí un ejemplo y tenéis todo esto lleno de cosillas similares,
Al final, por ejemplo, el tema de los design toys, de los art toys, para mí son las esculturas contemporáneas. Tenemos artistas como Chaos, por ejemplo, que a mí me encanta, me vuelve loco, que tiene un estilo muy propio, pero que a la vez hace colaboraciones con otras empresas, y al final, pues si lo llevamos a un campo mucho más popular, ya que Chaos sí que es verdad que se mueve más en el mundo del art toy, que es económicamente por lo menos un poquito más superior a otras cosas. Pero el tema de los design toys, tenemos a día de hoy, por ejemplo, los Funko Pop, que no dejan de ser como las figuras de Yadro de hace unas cuantas décadas, y no nos vamos tampoco demasiado lejos, porque incluso Yadro ha hecho algunas colaboraciones con franquicias de Disney, con Hello Kitty, con Star Wars, con El Principito, en fin, una auténtica locura para mí lo que está sucediendo con todos estos temas. Y es que al final, para mí, este tema de la reproductibilidad lo único que hace es como facilitar el conocimiento a mucha más gente, y eso no le quita el valor como obra de arte. A día de hoy en Historia del Arte se sigue hablando del tema de los grabados de Goya, que no nos olvidemos que al final era algo destinado a comercializar, no era, digamos, grandes piezas que Goya concibiese para exhibir en un museo. Se sigue hablando de las famosas firmas de Dalí a 10.000 pesetas, que yo de hecho la verdad es que es algo que incluso me gusta, porque creo que como que devalúa el resto de su obra y la convierte en algo mucho más pop, en algo mucho más accesible. Incluso tenemos cómics, como es el Action Comics número 1, que os intentaré dejar por aquí un enlace para el vídeo en el que estuve hablando del tema, que vale más que muchas obras de arte más clásico, ¿no? Más canónico. Entonces realmente para mí la pregunta siempre ha sido ¿dónde debemos establecer el corte? ¿Dónde debemos establecer los límites entre el arte más clásico, ese arte aurático, y el arte pop, ¿no? Y para mí la verdad es que en este sentido creo que, bueno, pues desde el 19 principalmente se ha ido perdiendo mucho, se ha ido desdibujando esa línea, y esto hace que haya cosas tan maravillosas como que un icono pop, como es el caso de Marilyn Monroe, acabe en un díptico de Andy Warhol en el cual utiliza técnicas de offset o los puntos Venn para representar algunas ideas que son cosillas que vienen del mundo del cómic, y que este díptico tan asquerosamente conocido a nivel mundial haya trasladado la idea al mundo del cómic en el número, por ejemplo, 223 de X-Men Legacy, donde, repito, que volviendo al mundo del cómic, coge esas mismas ideas que había plasmado y permite que mucha otra gente acceda a una parte de la cultura que a lo mejor, pues bueno, a través de ese mundo de Andy Warhol ya se estaba quedando como mucho más aurático. Para mí el arte pop es una fantasía. Para mí esa barrera, como os digo, a día de hoy no está tan clara, y de hecho yo creo que es la gran ventaja de todo esto, el hecho de que se pueda aprender historia, se pueda aprender arte, se puedan aprender muchas cosas a través de elementos muy reproducibles, muy fácilmente accesibles. Y es que cosillas como el cómic o como el cine, aunque sí que tienen valor, digamos, a nivel tangible, el objeto suele tener como mucho más valor económico, el concepto sigue estando ahí, el concepto de la cultura, el concepto del conocimiento que tiene detrás es increíblemente importante, y creo que es algo que no tiene un valor real. Y creo que poquito más. La verdad es que quería hablar de qué es el arte pop, explicar exactamente qué es lo que se entiende a nivel histórico, cómo ha ido evolucionando y cómo lo entiendo yo a día de hoy, y por qué y cómo enfoco todo lo que estoy haciendo. Me apetecía hacer algo como más cultural, me apetecía tratar un poquito temas de arte, que al final la verdad es que, bueno, sí que últimamente lo he ido hablando un poquito más, pero no es a lo mejor el foco principal de lo que he estado haciendo en el canal, y me apetece traer vídeos al respecto. Así que bueno, pues si dejáis un like entenderé que os ha gustado, si dejáis algún comentario lo leeré, y si os ha gustado o no, o cambios o sugerencias, y creo que ya está. Simplemente me queda daros las gracias por estar ahí, a pesar de todas estas semanas que está viendo últimamente entre vídeo y vídeo, y os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.